Pues qué tal, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta convocatoria que se nos ha hecho de la comunidad ecuménica Magdala. Pues vamos a tener, pues básicamente hemos sido convocados para tener esta apertura para las actividades de este año de 2025, que pues en este año pues cumplimos 24 años, ya les avisaremos y todo para también estar reunidos y celebrar siempre la vida. Y pues comenzamos pues con este diálogo que tendremos el día de hoy, que es aprovechando de que estamos en la semana de la oración por la unión de los cristianos. Entonces, pues vamos a tener este momento en que nos va a compartir un poco de charla nuestro querido Raúl y después tendremos un diálogo aquí entre nosotros. Y entonces, pues vamos ya a presentar a nuestro querido Raúl, que es fray con formación de la Orden de Predicadores, que ha tenido, pues ha sido docente en este caminar y bueno, también pues, como les digo, fue docente y también predicador integrante en la comunidad interreligiosa del maestro Eckhart, que sin duda es un gran místico el maestro Eckhart. Y bueno, pues también va trabajando en la comunidad en donde se encuentra en su lugar de origen, en Iztacuistla, Tlaxcala, ¿no? Que sin duda pues es una comunidad que quiere recuperar la sabiduría ancestral, recuperar la sensibilidad, la intuición, el conocimiento de uno mismo, de la sabiduría de vivir bien. Pues le damos la cordial bienvenida a nuestro querido Raúl. Pues muchas gracias, Vale, por esta presentación. Y pues sí, pues buenas noches a todos y a todas. Es un gusto pues vernos este año. Estamos iniciando ya el mes de este nuevo año 2025 y es un gusto compartir desde esta comunidad ecuménica Magdala. Como decía Valentín, sí tuve formación con los frailes dominicos, pero también tuve mucha formación con la comunidad ecuménica Magdala, quien me abrió, bueno, Fray Julián, José Juan, Fray Ricardo, que son dominicos, pero desde esta perspectiva, pues también la comunidad ecuménica Magdala, pues me abrió en este sentido de lo ecuménico. Eh, Poco se nos habla en esta formación de la importancia del ecumenismo. Cuando yo empecé a caminar con Magdala, pues conocí y me abrí a otras iglesias como la iglesia anglicana, los hermanos budistas, Fray Julián, me acuerdo que nos convocó cuando vino el Dalai Lama, eh, o muchas actividades que eso me fue abriendo, ¿no? Y digo esto porque yo tenía un amigo, que ya en gloria está, benedictino, y era director del Colegio del Lago. Y yo me acuerdo que, pues yo muy emocionado le fui a decir, ay, qué padre, conocí a la iglesia anglicana y conocí esto, y él se quedó así, muy como sorprendido, ¿no? Y me dijo, ¿y comulgaste? Le dije, sí, comulgué con los anglicanos. Me dijo, ¿cómo se te ocurre comulgar? Estás en el pecado más grave. Solamente un obispo puede perdonarte. A mí me pareció como, dije, o sea, yo iba muy emocionado compartiéndole, ¿no? Pero en este pensamiento yo creo que me abrió. Yo estaba convencido de lo que era y no me causó ruido, ¿no? Pero sí, era esa razón que en la formación pues muy poco se da este sentido, ¿no? Entonces por eso agradezco a Magdala este momento de diálogo y oración en el contexto de esta semana de oración por la unidad de los cristianos y cristianas, que ha sido convocado del 18 al 25 de enero del 2025. Agradezco a Fray Julián por convocarnos a este momento de compartir. Y a mí me parece importante como
retomar cómo nace esta semana de oración por los cristianos y cristianas. Y es importante ver cómo surgió este momento, sus orígenes, el surgimiento de esta jornada de oración que hacen las iglesias y a través de muchos años y que pues siguen este proyecto del reino. Me parece que es importante retomar como la historia, ¿no? Siempre es bueno como ver los orígenes para hacer un discernimiento y ver estar en nuestro presente, lo que nos ilumina, lo que nos va abriendo para ir hacia un futuro. Eh, y quiero decir que pues, esta jornada de oración pues no nació en la Iglesia Católica, sino que como sabemos ya fue convocada por Paul Watson, eh, que nació el 16 de enero de 1863 en este condado de Nueva York y pues trascendió en 1940. Principalmente pues él fue un sacerdote o pastor episcopaliano, como dije, en Nueva York, y yo creo que es importante ver que fue una figura importante para este inicio del ecumenismo y de la oración que hoy llamamos por los cristianos y cristianas. Pues este pastor Paul creó, junto con también el episcopaliano Spencer Jones, este octavario de unidad por las iglesias para promover el ecumenismo a través de la oración. Ese era el objetivo de Paul, promover la oración a través del ecumenismo. Y pues tuvo una gran acogida dentro de la iglesia anglicana, que fue donde nació. Y por ser, ellos propusieron la fecha para celebrar 8 días que se extendiera del 18 al 25, uniendo, ¿verdad?, la cátedra de Pedro con la conversión de Pablo, que va a culminar el 25. Pues ellos trabajaron mucho dentro del ecumenismo. Posteriormente, Paul pasa a formar parte de la Iglesia Católica Romana, eh, junto con la madre Lauren Bede, y entonces, pues funda precisamente una congregación de los franciscanos de la expiación, que se convirtieron en la primera comunidad ecuménica dentro, pues, de este movimiento, ¿no? Yo no digo sin rechazar de dónde venía, creo que hubo mucho diálogo y acercamiento. Y este movimiento, pues, fue acogido muy bien por el Papa Pío X, eh, que bendijo este octavario de unidad por las iglesias en 1909. Años después, el Papa Benedicto XV extendió esta jornada de oración a toda la Iglesia Universal en 1916. Tras este reconocimiento de la autoridad papal, el octavario por la unidad de los cristianos y cristianas, pues se fue extendiendo a lo largo de toda la iglesia y de todas las iglesias. El octavario se convirtió, posteriormente perdió como este ente, como había nacido de unirse entre las iglesias, y sí estuvo como un apostolado en manos, pues, de la jerarquía. En aquel tiempo se fue perdiendo porque ya se veía eh, que los de otras iglesias se tenían que convertir. Se entendió porque se perdió los orígenes. Ya no era tanto compartir, sino que se tenía que convertir al catolicismo. Entonces, un poco se fue por ahí. Entonces, los cristianos no católicos de Roma se tenían que convertir, y entonces la iglesia anglicana dejó de realizar el octavario, y transcurrió después más de una década que el mismo pastor Spencer retomó otra vez, instituyó en 1921 un sentido de búsqueda de unión y de darle el verdadero sentido de oración entre anglicanos, católicos y católicos romanos. Entonces, un poco fue este origen que me parece interesante, ver cómo va surgiendo este
jornada de oración por los cristianos y cristianas. Y pues muchos entendieron, o sea, no vamos a generalizar, pero pues muchos abrieron este diálogo y tuvieron muy en cuenta este sentido del ecumenismo. Y fueron muchos teólogos que están detrás, tanto de las iglesias católicas no romanas como católicos romanos. Y yo me quiero referir a un dominico que contribuyó mucho a este apertura de sí de la oración, pero también del ecumenismo. Yves Marie Joseph Congar, que nace en Sedan, Francia, el 13 de abril del 1904. En París, el 22 de junio de 1995 va a trascender ya muy mayor, y pues que sus escritos y todo lo que él aportó para la reflexión teológica y de la apertura al ecumenismo, pues fue cuestionada en un principio por Roma. Fue un fraile dominico y teólogo católico francés, inicialmente cuestionado, como dije, por la Santa Sede, y fue uno de los artífices intelectuales más importantes del Concilio Vaticano Ecuménico II. Y al final lo crearon cardenal, pero pues ya fue a los finales de su trayectoria de vida, pero bueno, se le reconoció su aportación. Sorpresivamente, el Papa Juan XXIII, que fue el que convocó al concilio, le encomendará los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, junto con otros teólogos que en ese momento aportaban a una reflexión profunda de lo que se trataba el ecumenismo. Tenemos de avanzada, que después nos sorprendió porque Ratzinger era un teólogo de avanzada y estaba en ese tiempo con el equipo de los teólogos. Estaba Henry Lubac, Rahner, Edward Schillebeeckx, Hans Kuhn, todos ellos y otros que contribuyeron a la reflexión, ¿no? Pero en este sentido, el padre Congar, quien completó el concepto de ecumenismo, y me parece importante retomarlo en esta jornada de oración porque habla de la espiritualidad del ecumenismo. Hablando de la espiritualidad ecuménica, más que de una iglesia, habla en general de una espiritualidad ecuménica, fundada precisamente en la finitud del Espíritu, que es diverso, del Espíritu Santo, la Rúa, que es diversa, y desde ahí tiene su origen el ecumenismo. Y él dice, a partir de ahí, de esta teología del Espíritu de Pentecostés, es la reunión de todos los cristianos y cristianas. En este sentido, el ecumenismo, dice él, busca la comunión de todos. Comunión no es unificación, sino la comunión en esa diversidad y la salvación para todos y todas. Y por ello debe interesar a todos los cristianos y cristianas. Y siguiendo este mismo pensamiento del padre Congar, él habla de 4 rasgos o actitudes de la espiritualidad ecuménica. Uno habla de la conversión, pero no de la conversión de una iglesia a otra o que nos basemos, sino de la conversión personal y social dentro de los valores que nos propone el Evangelio. Otra característica del ecumenismo es el diálogo. Aprender a dialogar, la paciencia, él dice. Creo que en este campo hay que tener mucha paciencia. Y paciencia en los dos lados porque eh, si no tenemos esta paciencia y el Papa ahora que convoca al jubileo, pues habla de una de las características de la esperanza, pues es la paciencia. Y la paciencia pues va a ir logrando pues este ecumenismo. Y dijera Fray Julián también, la paciencia y ser tercos, yo creo. Que hablaba en una plática, nos decía Fray Julián, hay que ser pacientes, pero también tercos para ir en esta espiritualidad ecuménica. Y habla también el padre Congar en su contexto de la penitencia, pero la penitencia no como flagelarse, sino la penitencia, yo lo enfoco y en este pensamiento que él dice, la penitencia o la controversia que uno va a encontrar dentro de este caminar.
Entonces, estos cuatro ejes él va a plantear en este diálogo, que es la espiritualidad ecuménica, que es la conversión, el diálogo, la paciencia y la penitencia. Y que esto nos va a llevar a unidos en esta oración. A su juicio, este es el núcleo de lo que significa ecumenismo en este contexto de la espiritualidad ecuménica, según lo que él plantea en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y planteó también las consecuencias transformadoras que tiene dicha espiritualidad ecuménica y fijó los horizontes en los que hacen visible los efectos de esta espiritualidad, que es en el campo personal, pero también en el campo eclesial. Eh, Entre las conclusiones que él va a sacar de esta espiritualidad cristiana ecuménica, lo que significa la vivencia de nuestra identidad como discípulos y discípulas de Jesús, la profundización espiritual en lo que somos y conlleva la apertura a la causa de esta unidad de todos los cristianos y cristianas. A grandes rasgos, porque él pues escribió mucho sobre el ecumenismo, repensar la iglesia, porque a partir de ahí pues se le devolvió su identidad a la iglesia en general, que ya no es jerárquica o ya no se define desde el punto de vista jerárquico, sino iglesia, pueblo de Dios. Entonces, pues hay mucha aportación desde retomar en este punto histórico. Me pareció importante como recalcar tanto lo que inició el padre Paul Watson en este sentido del nacimiento del ecumenismo y después como, pues hay muchos teólogos como Hans Kuhn también que tienen muchas cosas muy buenas, pero bueno, estos rasgos del padre Ives Congar me parecieron interesantes para iluminar pues este diálogo. Y luego retomar la propuesta de esta semana de oración del 18 al 25 de enero del 2025. Es un llamado al jubileo o al jubileo ecuménico y nos habla de un camino de fe compartida. La fe que compartimos es la semana de oración de unidad y representa uno de los momentos más significativos dentro del ecumenismo. Este año, pues marca con algo importante que es 1700 años del primer concilio ecuménico de Nicea. Entonces es un punto para reflexionar, para compartir y que de ahí pues muchas iglesias comparten esta fe. Pues sería como estudiarlo, ahorita no me voy a meter al concilio porque no, como que no es el momento, nada más mencionar que sí es importante como este hito que marca dentro de las iglesias. Esta iniciativa tiene sus raíces, como ya dije, en 1908 y lo retoma el documento reconociendo este octavario de unidad por las iglesias y reconoce el papel de Paul Watson. Lo reconoce el documento que ha evolucionado hasta convertirse en este movimiento global que une a los cristianos y cristianas de diferentes denominaciones en la oración y en la unidad. Retomando el Evangelio, ¿verdad?, de San Juan, cuando muere Lázaro y que le pregunta si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano, y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, basado en el diálogo entre Jesús, Marta y Juan, además de enfatizar la importancia del credo de Nicea, que habría que estudiarlo como dije, con una expresión de fe común y cristiana. Eh, el dicasterio que convoca es la promoción de la unidad por los cristianos, que es una comisión de fe y constitución, que no solamente ahí está el Consejo Mundial de Iglesias, que ha preparado pues un material que se abre a todos, que nos puede servir para hacer esta semana. Lo que sí me llama de esta comisión que dice, la semana de oración por la unidad de los cristianos nos invita a todos los creyentes a unirnos en esta oración y reflexión. Es una oportunidad única para fortalecer los lazos que nos unen, superar las barreras históricas y dar testimonio conjunto de nuestra fe en Cristo.
Y también abre las comunidades cristianas de todo el mundo están llamadas a organizar encuentros de oración, no solamente lo que nos propone, sino que a todos pueden convocar. A mí me parece interesante porque no se está como diciendo, pues solamente nosotros, sino dice, todas las iglesias convoquen, hagan este, pues esta semana como tengan sus elementos, como les inspire el Espíritu. La participación en esta semana no solo enriquece nuestra fe, sino que constituye el testimonio visible de la unidad que es Cristo y que en todos pues somos uno. Este año, mientras conmemoramos el Concilio de Nicea, la invitación especialmente significativa, recordar a todos los que han vivido su fe dentro de esta tradición cristiana. Y me parece interesante lo que el Papa Francisco dice en la encíclica de La esperanza no defrauda, porque habla precisamente de que en todas las iglesias los llamemos mártires o no mártires como Martin Luther King, que pues sí es un santo, pero o como los llamemos en nuestras iglesias, dice, los mártires pertenecientes a las diversas tradiciones cristianas son también semilla de unidad porque expresan el ecumenismo con su sangre derramada y su testimonio de fe. Durante el jubileo, por lo tanto, mi vivo deseo es que haya una celebración de todos los mártires, hombres y mujeres, pues que han vivido su fe en las diferentes iglesias. Entonces me parece como algo interesante que a veces desconocemos. Yo desconozco a lo mejor de muchos hombres y mujeres que han dado seguimiento a sus iglesias y que han entregado hasta la vida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quería retomar desde, bueno, primero lo histórico, cómo surge este movimiento que no surge de la Iglesia Católica en Roma, sino que surge precisamente de esta unión episcopaliana con los anglicanos y, bueno, que lo retoman, después se pierde y después se retoma en el concilio. Y también, pues, como dije, dominicos que han sido muy importantes, como el padre Ives Congar, que habla, ya les planteaba estos tres puntos, que habla de la espiritualidad ecuménica, pero también el dominico Edward Schillebeeckx decía que la esencia del cristianismo, pues, es humanizar. Y eso es lo que nos une. Si una iglesia o una religión no ayuda a humanizar, pues no está en este espíritu de Jesucristo, ¿no? Entonces, en esto consiste, dice él, la misión del cristianismo y de las iglesias, no tanto en que nos adoctrinen, ¿verdad? En que pues ahora vamos a adoctrinar, tampoco pretende ganar adeptos, de convencer de que esta iglesia, como se nos hizo creer antes del concilio, que fuera de la iglesia católica romana no había salvación, no se trata de ganar adeptos, y que después se perdió este sentido ecuménico, porque sí se trataba de que se convirtieran o que regresaran a la iglesia y eso no es la unidad. Convertir paganos, pues hoy tampoco. O sea, ya no en el siglo XXI ya vamos a convertir paganos, porque a veces somos más paganos adentro que afuera, ¿no? Entonces, este, yo no creo que ese sea el objetivo de convertir paganos, sino de ayudar a los seres humanos a ser personas, más personas en este sentido. Y por eso aquí hablaba del Parlamento de las Religiones, ¿no? Que ha trabajado este Parlamento Mundial, pues que ha sido trabajando entre todos los discernimientos, que congrega a más de 100 religiones. Hay más de 100 religiones y denominaciones y muchas iglesias reconocidas. Y habla precisamente de que lo que nos va a unir en este sentido de la oración y del ecumenismo habla de los principios éticos y nos va a unir la ética. Ellos en este parlamento decían, ante el anuncio de cualquier religión y de cualquier iglesia, si no estamos en estos elementos éticos, que uno es precisamente trabajar
por la justicia. La justicia es la que nos va a unir como condición indispensable para cualquier anuncio del Evangelio. Hablar de la justicia no es una opción, es algo fundamental en el cristianismo. Trabajar también por la edificación de la paz, que es lo que nos va a unir también en este trabajo. Y esta paz, que pues no es la paz anunciando una guerra santa o justificando una guerra santa, no es esa paz, sino la paz, este shalom que nos ayuda a humanizar. Y el tercer punto, la justicia, la paz, y retoma precisamente la reverencia por la creación, la ecología, que hoy es muy importante trabajar ante esta catástrofe ecológica que vemos de muerte, de contaminación, de pues, muchas cosas que hemos hecho como sociedad, descubriéndonos como parte que nos implica esta relación y alteridad con el planeta. Hoy diríamos con la madre tierra, con la Pachamama. Y esto pues ya lo han profundizado mucho en la teología feminista que ha retomado esta ecofeminismo, ¿no? Desde el sufrimiento tanto de la exclusión de la mujer en mucho tiempo, en este sentido teológico, y en esta exclusión también de la madre tierra, que es un trabajo ecuménico que también pues se está realizando. Y por eso, pues yo creo que la aportación hoy que nos une en este sentido, pues es la ética cristiana. Y en este sentido, la doctora y teóloga ecuménica también, doctora Ivonne Guevara, pues habla precisamente de esta ética que nos va a unir. Y ella habla de la ética como una experiencia de la diversidad, no de unificarnos y de ser uno, ¿no? Ella dice, el principio es ver en nuestro mundo y no tomarse como el centro único del mundo. Decidir que el mundo tiene muchos centros y muchos astros y muchas estrellas. La percepción de que ya, la percepción de que le tenemos que dar esta importancia a no cerrarse solamente a un punto de vista. Nos va a dar esta importancia de ser capaces de mirar algo que no podemos a veces mirar de otro modo cuando nos cerramos a un solo punto de vista. Ella habla de la ética cristiana en un mundo donde quepamos todos y un mundo donde el capitalismo está cerrando y excluyendo, donde no caben muchas vidas, muchos grupos, y es un mundo donde cabe poca gente. Y esto no podemos repetirlo en las iglesias, donde solamente pueden caber unos pocos. Entonces es un mundo a veces desolador, pero las iglesias ahí tienen una misión de vivir y trabajar por esta ética cristiana de la diversidad. Pero si el bien común es una norma que tenemos que trabajar, dice ella, hay que pensar qué sucede en las iglesias, ¿verdad? Es la institución, hay gente que escucha otra música y que quiere cambiar. El cristianismo tiene una música que es la ética, pero no es una ética exclusiva del cristianismo. El ritmo de esta música es audible por otros y pueden hablar otras muchas músicas. Ella habla en este sentido ecuménico que los obispos, pastores, jerarquías, no tienen el poder a veces de escuchar o de componer esta música con una sola nota. No se compone esta música con una sola nota. Hay que aceptar la diversidad que inspiramos y que es la ética cristiana y que está presente en nuestra actualidad. Reconoce en la ética cristiana también esta ética feminista y que esta ética de la diversidad pues nos va a abrir precisamente a pensar que desde el inicio aparece en el Evangelio y en el movimiento de Jesús carpinteros, pescadores, mujeres, prostitutas, cobradores de impuestos,
niños y niñas. Y en esa diversidad encuentran este amor que es diverso. Incluso, dice, gobernadores y sacerdotes entran dentro de esta diversidad. No es la música única de Jesús, es la música del amor que es diverso y es la música del bien común. En esto, pues es espontáneo, porque sigue ayudando a escucharnos y a escuchar al otro en esta diversidad. La ética cristiana tiene el nivel de sorpresa y una sorpresa que nos va ayudando a abrirnos al diálogo y a la conversión, pues diariamente. No se trata de fusionar, de hacer una fusión, ¿verdad? Única, de una sola forma, que a veces puede ser una constante, todo igual, una misma norma, etcétera. No es nuestra realidad desde la ética de la pluralidad y desde la reflexión de la teología feminista. Por eso es amar en la diversidad, es permitir al otro que sea otro por fuera de un concepto establecido. No es un concepto, es permitir que el otro sea el otro, pero no es un concepto. Esta diversidad es presente o está presente primero en los cuerpos, como ella dice, en nuestras caras, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de dialogar, en nuestra manera de vivir la vida. Y a partir de ahí podemos hablar de una ética de la diversidad y una ética cristiana. Y por eso, ya decía Leonardo Boff en uno de los encuentros cuando vino a México, recuerdo en el Centro de Derechos Humanos, donde se convocaron de diversas comunidades. Y él también hablaba de ya no hablar de iglesia, sino de esta espiritualidad ecuménica. Y la espiritualidad, pues, es compartir la vida. Y no digamos, pues, en un concepto, sino que se abre la puerta para sentir y ver al otro, decía Boff, como persona, e ir al encuentro del hermano y hermana. Rezar juntos, rezar juntas, no vamos a discutir doctrinas, no vamos a discutir dogmas, que son expresiones ligadas a las culturas. He ahí el punto de que nos convoca este día. Empezamos a rezar de cara. Entonces nos descubrimos todos y todas por igual. Nos abrimos a entendernos y a preguntarnos, ¿qué te dice Dios en este encuentro? ¿Cuál es tu experiencia de Dios? Y yo creo que eso es lo que nos convoca hoy a preguntarnos, ¿cuál es tu experiencia de este caminar? ¿Cuál es tu experiencia de Dios en este misterio que llamamos Dios Padre y Madre? Pues yo les comparto esos puntos eh, en este día de apertura de la comunidad Comunica Magdala y en este contexto de la oración por los cristianos y cristianas. Muchísimas gracias, querido Raúl. Pues gracias por ponernos en este contexto de dónde viene, pues, ahora sí, el ecumenismo, algo que sin duda hemos aprendido en esta comunidad, gracias también al esfuerzo que ha hecho nuestro querido Fray Julián, porque nos ha hecho la conciencia y sobre todo con sus enseñanzas nos ha abierto la mente para cuestionarnos y todo ello, pero precisamente es para tener ese encuentro con el otro, con la otra que es diferente. Realmente, pues, sí es de agradecerle a nuestro querido Julián, precisamente por irnos formando ante esto, para abrirnos a otras percepciones, a otras experiencias de Dios, ¿no? Como ecuménicos, pues sí, en esta experiencia del Dios de Jesús, que pues es un Dios que es bondadoso, misericordioso y que precisamente nos convoca
a tener ese respeto y amar a ese otro, a esa otra, que como tú mencionabas, querido Raúl, pues en estos encuentros que tenemos con distintos hermanos, hermanas, líderes espirituales, religiosos, como el Dalai Lama en esta visita a México, en que decía, pues no todos tienen la verdad absoluta, todos tienen parte de la verdad, ¿no? Pero creo que en este caminar, como tú mencionas, pues es agradecer a la comunidad ecuménica Magdala por todos y todas y todes que han compartido su experiencia de Dios. Esta experiencia que pues sin duda me abre y sobre todo nos hace conciencias que en el otro, en la otra, existe el mismo espíritu, la Roa. Pues, ¿qué quieren compartir? ¿Cuál ha sido su experiencia de este Dios que es Padre, que es Madre, que quieran compartir precisamente en este contexto de la semana de la oración por la unidad de los cristianos, que pues a veces, sobre todo, yo hablo desde la Iglesia Católica, a veces queremos ser protagonistas y todo ello y no permitimos precisamente ese diálogo. Y creo que ahí es como que reflexionar y hacer conciencia de ello, ¿no? Porque sin duda hay otros hermanos y hermanas de otras iglesias, de otras comunidades que sí están abiertos al diálogo, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos convoca en esta semana. Pues, ¿quién quiere comenzar por compartir? Buenas noches, Buenas noches. soy el padre Óscar Pérez, obispo de la Iglesia Veterocatólica, y bueno, pues ya estamos aquí. Una disculpa por llegar un poco retrasado, pero hay demasiado tráfico y no me permite llegar a la casa. De hecho, sigo aquí en el tráfico detenido para el encuentro de las diferentes iglesias. Es un gran paso que se ha venido a dar en el siglo XX. Si bien el proceso ecuménico, como lo decía Fray Raúl, no es originario de o no nace en la Iglesia Católica Romana, sí se toma en el concilio, ¿verdad? Vaticano II. Ahora bien, yo creo que esta gran experiencia de ecumenismo que se vino a dar a partir de los años 60, con apoyo, con empuje del Concilio Vaticano II, ha sido un ecumenismo maravilloso que ha venido a producir mucha obra literaria, ha venido a revolucionar y a reestructurar el pensamiento de los cristianos, y de los cristianos principalmente que tenemos como base o fundamento el credo. Ahora bien, ahora bien, nosotros, eh, bueno, más bien yo y nuestra iglesia ha experimentado grandes frutos de este ecumenismo, teniendo a maestros, académicos, compañeros de trabajo, en la labor social, como en los institutos teológicos de diferentes tradiciones. Y lo más maravilloso que ha dado el ecumenismo es de que nos unimos más en lo común, nos unimos más en aquello que tenemos en común, y ya no nos separa aquello que no tenemos en común. Ya no lo usamos de excusa. Inclusive aquello que no tenemos en común hoy en día lo vemos como algo enriquecedor, como algo que forma parte de nuestra estructura, eh, y nuestra diversidad. Ojo, ya no como iglesias independientes, sino como una cristiandad. Los que ya tenemos esa conciencia ecuménica, ya no vemos al otro como fuera de nuestra iglesia, lo vemos al otro en una construcción de que es otra tradición, pero es la misma iglesia. Es otra tradición eclesiástica, es otra tradición, pero es nuestra misma iglesia. Lo que acaba de pasar con la obispa de la obispa episcopal de la diócesis de Washington fue algo maravilloso, e inclusive, si nos damos cuenta, la mayoría
de los que estamos en este camino del ecumenismo, todos estamos de acuerdo con la obispa, inclusive católicos, apostólicos romanos, están de acuerdo con la obispa. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la obispa la voz de Dios, estamos viendo en esta mujer lo que nos une en el mismo sentir por el espíritu que nos mueve y nos lleva como una sola iglesia, en diferentes tradiciones. Ahora bien, el ecumenismo que se vino a gestar en los años 60, que fue maravilloso gracias al concilio y gracias a todas las iglesias que han aportado, nos dio frutos maravillosos. Inclusive yo publicaba hace unos días que, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, hablando específicamente de México y América Latina, es un fruto del ecumenismo en donde protestantes y católicos produjeron esta Biblia. Pero hoy en día el ecumenismo corre un grave peligro, a mi ver, a mi entender, y varios de nuestra iglesia lo estamos percibiendo así. Y es que el ecumenismo se está llevando ya por un camino muy, muy escabroso, que es un camino de politiquería, un camino político, político, generándose un grupo otra vez nuevamente cerrado, en donde solamente voy a hacer ecumenismo con el que está de acuerdo conmigo, con el que se parezca más a mí, y eso está haciendo que toda la diversidad, ¿sí?, esté quedando afuera. Es un reto grandísimo que todos los que venimos de estos movimientos ecuménicos, que todos los que venimos de estos procesos ecuménicos tan maravillosos que se vinieron a dar en los años 60 y 70, volvamos a retomar este espíritu, este empuje, esta gracia de volver a unirnos en la diversidad. La UNESCO, la UNESCO tiene un estudio muy hermoso que por cierto lo pueden buscar en la página que nos enseña la UNESCO que los mayores estados o los gobiernos con mayor equilibrio, con mayor estabilidad social, son aquellos estados o gobiernos que tienen diversidad y pluralidad de pensamientos. Eso pasa igual en la iglesia, eso pasa igual en la cristiandad. En la medida en que permitamos que todos los pensamientos salgan, existan, fluyan y que con todo respeto empecemos a buscar una armonía, ojo, no una unificación, no una uniformidad, sino una armonía, entonces estaremos enriqueciendo a nuestra fe, a nuestra catolicidad, a nuestra iglesia universal en ese estricto sentido. Por otro lado, estamos celebrando pues 1700 años del Concilio de Nicea y el Concilio de Nicea nos muestra, a mi ver, dos posturas. Y miren que Dios escribe una tercera postura en este concilio. Primera postura, el deseo, el ánimo de toda la cristiandad de estar de acuerdo. El deseo, el ánimo de la cristiandad del siglo IV, del 325, de unirse. La segunda postura, la postura política de Constantino, que está todo el tiempo tratando de manipular el concilio. Un Constantino que inclusive desea, que quiere meterse y quiere inclusive posicionarse como sucesor, hijo, heredero de este Cristo, este Constantino. Y la tercera postura, que es o la tercera mano, ¿no? Que ahí entra, que es la mano de Dios, que al final el concilio termina con una unificación, no del todo bien hecha, porque todos los que estudiamos un poco de historia sabemos que no sale tan bien, pero sale con un gran paso, que es el sentido de unidad. El credo nos da sentido de unidad, el credo nos da una guía, un credo que se construyó a base del discernimiento dogmático de ese momento y que nos da una construcción, una guía y, ojo, una meta, porque al final el credo termina diciendo, creo en la resurrección de los muertos, creo que hay algo más allá de esta vida. Es una utopía que nos hace caminar, que nos hace seguir adelante, que nos hace luchar. Ya no es la muerte quien nos vence a nosotros, sino es este Cristo que ha vencido a la muerte y hacia ese camino
donde Cristo ha vencido, estamos yendo, estamos caminando. Entonces, el concilio nos habla de unidad, ¿sí? Nos habla de ese sentido de unidad, de ese espíritu de unidad que todos los cristianos lo deseamos, pero también nos advierte la historia del concilio de esa mano política de gobierno, de mundo, de terror, que siempre se quiere meter, siempre quiere meter mano en esa unidad. Y por otro lado vemos ese sentido del espíritu, esa mano del espíritu que nos dice, sigan avanzando, sigan caminando hacia ese ideal, hacia esa utopía, hacia ese camino de la muerte ha sido vencida, de que ha sido vencido la maldad y entonces nosotros vamos en ese andar, ¿sí? Sin detenernos. Nos falta mucho, ya con eso termino, nos falta mucho como cristianos, pero creo que vamos en el buen camino, en el camino de la unidad. Compartir con Fray Julián Cruz Alta, Valentín Conejo, con Fray Raúl, con la Red Solidaria, que también es parte de una red de sociedad civil que lucha por los derechos humanos y que nos ha integrado a varios, no siendo católicos romanos, sino de otras confesiones, pastores, presbiterianos, veterocatólicos. Vaya, esa es la riqueza de nuestra fe. A mí me encanta cuando se dice, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Esa es la vértebra de nosotros. Todo lo demás nos tiene que enriquecer, nos tiene que armonizar y tenemos que respetarlo como tesoro de cada tradición. Entonces, para mí eso es lo que es el concilio, el ecumenismo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, querido Oscar, que es un placer verte, que ya tiene tiempo que no nos hemos visto, pero es un placer y todo por compartir esto y gracias por compartir esto y sobre todo haciendo énfasis de que en la diversidad nos vamos enriqueciendo del uno y del otro y llevándonos precisamente a esa unidad en la diversidad y como indicabas y que ya también una vez que me invitaron a una celebración en la Comunidad Teológica de México, pues también ahí indicaba lo mismo que acabas de mencionar. Hay que ver lo que nos une y no lo que nos separa. Y creo que hay mucho más que nos une y que con eso de lo que nos une podemos hacer algunas de ser indiferentes ante ciertas situaciones, ¿no? Y creo que, pues sin duda es reconocer tanto el trabajo de, de ustedes, el trabajo de Fray Julián, el trabajo de nuestra querida Magda en representación de la Red Solidaria, y pues que ahí también está detrás de nuestro querido Fray Raúl Vera, entonces que también se ha abierto también a este ecumenismo. Yo creo que es llamar precisamente en esta semana a todos esos hermanos y hermanas de seguir caminando juntos, ¿no? Que es algo que llama el Papa Francisco en esto, bueno, que convocó a caminar juntos en la sinodalidad, pero muchas todavía no comprenden todo ello, pero sí, sin duda hay que no hay que quitar del dedo del renglón. Pues, ¿quién más quiere compartir su experiencia del ecumenismo, su experiencia con Dios? Nada más no se me amontonen y creo que cada una, creo que tiene su experiencia con Dios y es valiosa y todo y nos puede nutrir también a nosotros para fortalecer esa esperanza de fe. ¿Puedo, Valentín? Adelante, querido Eric. Buenas noches, hermanas, hermanos. Eh, Formo parte de una organización con la que Valentín y Fray Julián conviven, por ejemplo, la Red Católica Arcoíris de México.
Y esta es una red católica, como lo dice el nombre, ¿no? Y eso no nos impide estar en relación con diferentes cultos. Por supuesto que el objetivo de la red CAM, como se abrevian las siglas, es tratar de cuajar, por decirlo de alguna manera, los esfuerzos generales de todas las organizaciones, bueno, no de todas, de las organizaciones que están asociadas a ella, LGBTIQ católicas del país. El punto que viene a colación sobre el ecumenismo tiene que ver precisamente con el camino que han recorrido tanto las pastorales como las teologías escritas LGBTIQ en México y en el mundo entero, porque así como las jornadas de diálogo y de oración por la unidad de los cristianos tienen una iniciativa fuera de la Iglesia Católica Romana, también las primeras pastorales, los primeros servicios, ministerios y las primeras teologías escritas en materia LGBTQ, etcétera, surgen en iglesias, surgen en comunidades, surgen con ministros y pastores que no forman parte de la Iglesia Católica Romana. Valentín tiene una experiencia añeja al respecto y él recordará que en los primeros años, hace 20, 30 años, las referencias literarias de los católicos que se congregaban a rezar casi en secreto eran teologías bautistas, presbiterianas, evangélicas en general, pentecostales y por supuesto anglicanas y episcopalistas, ¿no? Entonces, ha sido una maravilla cómo a partir de esfuerzos fuera del catolicismo romano, hoy por hoy, el catolicismo romano tiene sus propias pastorales, sus propias producciones teológicas y diálogos desde sus propias experiencias, ¿no? Entonces, me parece que es otro ejemplo providencial de cómo, sin pretenderlo, terminamos ayudándonos entre hermanos y hermanas. Muchas gracias. Gracias, querido Eric. Pues sí, sin duda que es algo que recalco precisamente en estas comunidades católicas que apoyan a la comunidad LGBTIQ+, pues de los inicios en este caminar, que básicamente si no hubiera ese comunismo, pues no hubiéramos este no pudiéramos tener el día de hoy estas comunidades y que se van abriendo, ¿no? Que obviamente también es a veces un trabajo difícil y todo porque tienen arraigados ciertas costumbres y todo ello, pero ahí vamos caminando. Al menos este año, las comunidades de la Ciudad de México que trabajamos por la inclusión, pues vamos a tener nuestro primer encuentro ecuménico precisamente el próximo sábado, pues con la que es la iglesia de la comunidad metropolitana, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, que pues trabajan precisamente con este colectivo LGBTQ+, pero que sin duda pues nos estamos abriendo con otros hermanos, otras hermanas, otros hermanes, precisamente nutriendo y sobre todo rescatando este caminar que, como decía nuestro querido Oscar, pues es un caminar que debemos de retomar y sobre todo hacer conciencia para vivir en armonía todos, todas y todes. Pues, si quieren, comparto un poco en este tema. Yo de lo que Fra Raúl nos presentaba del ecumenismo, pues un puntito que él señaló me parece fundamental y creo que no le hemos dado en las iglesias la importancia. Y también el obispo Oscar nos hablaba del concilio de Nicea. 1700 años no es nada fácil y es un concilio ecuménico Nicea, donde se funda el inicio de nuestro credo de las iglesias creyentes. Y Nicea es fundamental para el asunto de la encarnación de Cristo, va a ser fundamental en nuestra fe. Entonces, ¿cómo preguntarnos hoy, Nicea hoy? Porque está bien la conmemoración histórica, pero conmemorar la anamnesis es hacerlo hoy, no solo en el pasado. ¿Qué nos dice hoy Nicea?
cómo vemos la divinización de Cristo y la encarnación de Cristo, el hacerse carne, en las realidades encarnadas hoy, cómo encarna en nuestros compromisos actuales. Y ahí se juega el ecumenismo su futuro, si logra encarnar lo que Nicea definió. Hoy tenemos que hacer una relectura muy profunda y para eso hay que conocer y estudiar Nicea. Yo no soy experto profesional, pero aficionado a la iglesia antigua y a la historia, a la patrología. Por gusto me he dedicado muchos años de mi vida a estudiar patrología. Digo, no es mi materia, pero porque es la necesidad de conocer. Por eso es que rescato tan profundo y valoro Nicea 1700 años, no se dice fácil. No es nada fácil de una historia de la encarnación. Hoy tenemos que rescatar la encarnación en las migrantes, en las mujeres, en las diversidades, en las infancias trans. Hay muchos temas. Allá nos tiene que unir el ecumenismo. ¿Cómo encarnamos? Jesús se encarnó y esta fue la discusión teológica y profunda. La riqueza de Nicea es esto que le entró al toro por los cuernos. Y Nicea termina condenando al pobre de Arrio que no lo convocaron, no se pudo defender. Pero Nicea va más allá de las condenas. Nicea es cómo le entra teológicamente a este tema. Jesús se encarnó en la carne se divinizó. Eso y nada más es lo que significa el concilio de Nicea. Cómo hoy lo hacemos realidad. Y yo creo que el futuro del ecumenismo se juega en cómo encarnamos en los grupos. Por eso esta obispa episcopal de Washington es tan importante su homilía. Las redes nos han traído la parte final, pero es muy buena toda la homilía. Ella habló del ecumenismo, de la unidad y la diversidad. Y aquí el otro puntito importante, la filosofía nos ayuda mucho en el ecumenismo. La hermenéutica. Y hay un dominico muy importante en esto, Mauricio Beuchot, el doctor Beuchot, un filósofo contemporáneo, fue mi profesor de todos estos temas hace muchos años. Mi profesor de lógica también fue Mauricio. Conozco de primera mano sus versiones teóricas, es decir, cómo unimos unidad y diversidad son los dos polos. Y hay que salvaguardar los dos polos en el ecumenismo, unidad y diversidad. Son tan importantes uno como el otro. La unidad no significa uniformidad. Roma a veces confunde unidad con uniformidad. No decir, porque hay que salvaguardar la diversidad. Unidad es decir, caminar con lo diverso. Nos unen 4 cosas, nos separan 20. Caminemos con las 4. Y lo que nos separa no nos separa hasta finalmente. Es nuestra identidad. El ecumenismo no se trata de crear una gran iglesia, una sola iglesia importantísima, que a veces Roma quisiera que eso fuera el ecumenismo. Que pidan perdón, que regresen y todos son bienvenidos. No, eso es romper con la diversidad. Eso es uniformar. Esta es la gran batalla del ecumenismo, cómo equilibrar unidad y diversidad. Ahí se juegan estos dos temas, cómo encarnar, Nicea, cómo salvaguardar unidad y diversidad. Porque cada tradición religiosa hay que salvaguardarla, es riqueza. La diversidad es una gran riqueza. Qué bueno que existan tantas iglesias, tantas maneras de encarnar el cristianismo. A Dios no lo agota ninguna mirada teológica, ningún dogma. Por eso es una tristeza cuando una fe para todos los cristianos deja su larga tradición. Hay que salvaguardar todas las tradiciones, más bien conocerlas. Cuando uno empieza a conocerlas, y esto es lo que hemos querido en Magdala, conocerlas, uno empieza a valorar. Es la riqueza cristiana que seamos tantas iglesias, que seamos tantas miradas, tantas tradiciones. En México tuvimos un gran esfuerzo, muchos años de ecumenismo, lo que representó la Comunidad Teológica de México. Y digo en pasado porque, por desgracia, no quisieron ver el ecumenismo hacia futuro, pues terminó aquello como terminó y todos sabemos. Porque es por falta de ecumenismo. Digo, no solo Roma canta las rancheras, en otras iglesias también no cantan mal las rancheras. Entonces acabó ese proyecto de 60 años ecuménico. Hoy subsiste de nombre, pero fue un proyecto que duró 60 años de salvaguardar unidad y diversidad.
Cuando se quiere uniformar, se corrompe el ecumenismo. Entonces, bienvenidos a este diálogo. Gracias, Raúl. Gracias quienes están presentes. Tenemos que seguir reflexionando cómo continuar este camino, precisamente, de salvaguardar unidad y diversidad. Porque lo que decía el obispo Oscar, sí hay pequeños grupos que lo que quieren es uniformar, solo los que son como yo, piensan como yo, hacemos ecumenismo con ellos. Los demás no existen, los excluimos. No, eso no es ecumenismo. Eso son trincheras políticas, son alianzas, son otra serie de cosas, pero no es ecumenismo. Entonces, ya Raúl también nos mencionaba un dominico que al final lo hacen cardenal en el hecho de muerte. Juan Pablo II, nada tonto. En su vida académica no lo hizo cardenal para nada, con Gar. Fueron a llevarle el birrete a su cama de hospital. Semanas antes de que falleciera lo hacen cardenal y hace unas semanas Francisco acaba de ser cardenal a otro dominico importante que no es obispo, a Fray Timothy. Fue maestro de la orden en un dominico congreso, un gran teólogo que trabaja por el ecumenismo. Ha trabajado muchísimo por el tema de las mujeres, las diversidades sexuales. Timothy Rafflet, un gran dominico que recientemente fue hecho cardenal y pidió una cosa al Papa, le aceptaba el cardenalato, solo no vestirse de cardenal, ir de hábito de fraile dominico en medio de todos los cardenales. Hicieron cardenal a un arzobispo, el arzobispo de Argelia, que también es dominico, y viendo que le concedieron el permiso a Timothy, también solicita de no vestirse de cardenal ese día. En medio de los de rojo hay dos de hábito blanco, los dos dominicos, uno que sí es arzobispo y otro que no. No lo consagraron un obispo y es cardenal porque ha aportado mucho a la iglesia y Timothy todavía tiene años de libros y de escritura y ha hecho mucho trabajo por el ecumenismo. Creo que de los dominicos tiene dos cardenales que han trabajado mucho por el ecumenismo. Muchos teólogos, Raúl también mencionaba Esquíleves. Esquíleves es un dominico holandés que habló español, creo que fue profesor en Puerto Rico. Todos los veranos venía a Puerto Rico porque Puerto Rico es vicariato de la provincia de los dominicos de Holanda. Entonces venía a formar dominicos a Puerto Rico y aprendió español. Y muchos dominicos de América Latina fueron alumnos de Esquíleves en Puerto Rico, en San Juan. En Bayamón, ahí está la Escuela de Teología de los Dominicos, en Puerto Rico, más que en San Juan, en Bayamón. Entonces, esta riqueza ecuménica es muy importante. Te agradezco esta historia rápida que nos hizo Fray Raúl, porque nos sitúa el pasado para el futuro. Y a mí me parecen fundamentales para el futuro estos dos temitas que señalé. Gracias. Muchísimas gracias, querido Julián, por ese compartir. Y pues no sé quién más quisiera compartir para seguirnos enriqueciendo en esta experiencia del ecumenismo. Pues si nadie se anima y todo ello, pues con lo que vamos compartiendo o hemos compartido o lo que hay en nuestro corazón, pues hay que orarlo, tener ese diálogo con ese Dios de amor, con ese Dios que también es madre, que acoge a todos sus hijos. Entonces le vamos a pedir a nuestro querido Julián que nos vaya guiando a este encuentro, que es la oración. Pues empiezo yo compartiéndoles un poema de un poeta chiapaneco nacido en Ocosingo, un gran amigo, Efraín Bartolomé. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar
de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa, una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja, una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío, como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando siente el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso, permíteme insistir, que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes no. Y con este poema fuerte abrimos este espacio de oración por la unidad de los cristianos. Quien quiera compartir desde su corazón algo, alguna oración, abrimos este espacio. Pues yo enciendo esta luz por que el Espíritu siga soplando donde quiera y vaya donde quiere, suscitando pues esta Parece que se congeló. Sí. A ver, ¿Nos esperamos. quieres retomar mientras regresa? Pues Padre y Madre de Misericordia, te damos gracias porque nos has convocado. Nos ha convocado tu Espíritu para precisamente para compartir esta experiencia que tenemos contigo de diferentes formas, desde lo que somos, desde donde estamos, pero nos haces conscientes que en el otro, en la otra, está también tu espíritu que lo impulsa a convivir de forma armoniosa con cada uno, con cada una. Te doy gracias. Te doy gracias por todos estos hermanos aquí presentes, por los ausentes, esas hermanas, esos hermanes que tanto necesitan de nuestra experiencia, de esa experiencia contigo, que eres ese amado y que nos acoge, que eres ese Padre que nos sostiene y que tenemos a nuestro hermano Jesús que nos va enseñando con su palabra, esa palabra viva tuya, esa palabra que existió desde el inicio y que nos va guiando para que precisamente nos indique que tu espíritu está en el otro, en la otra, que todos y todas somos esos tus hijos muy amados y por eso debemos de respetar a ese otro hermano, a esa otra hermana, a ese otro hermano que a veces es distinto o piensa diferente a mí, pero que si me abro mi mente, mi corazón, sin duda lo reconoceré y reconoceré también su experiencia contigo.
te damos gracias. Adelante, querido Raúl, que Me nos fui. fuiste. Pues en la lectura del Evangelio, del capítulo 11, del 17 al 26. Cuando Jesús entró, llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, no habría muerto mi hermano. Pero sé que lo que pidas, Dios te lo concede. Le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Le contestó Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Palabra del Señor. Pues en este nos invita precisamente a creer en el Dios de la vida, de esta vida que nos convoca a orar, y orar es dejarnos convencer y llevar nuestras comunidades. Dios no es el Dios de la muerte, sino de la vida. Como Marta y María, quizá tengamos que aprender a descubrir, vivir y creer mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho. Más allá de las seguridades que podemos construir y construir, creer y fiarse de este Dios de la vida que no falla. Por eso traer la vida a nuestra oración en este día es traer la vida del débil amenazada y también la que puja por florecer, la que entrega generosamente a la muerte, al parecer sin causa y sin sentido, la que parece en los medios de comunicación y la que está tan marginada, olvidada, que no merece ni siquiera recordarse. Orar con la vida adelante y ver qué decisión tomamos y qué decisión tomo en nuestra vida. Por eso en este día alabamos a Dios, agradecer la vida que tenemos y también la vida que nos rodea. Dar gracias y pedir por todos y todas las que trabajan por una vida más digna, más justa, de una cultura, de unos derechos fundamentales. Descubrir y dar gracias por los brotes de la vida que vemos a nuestro alrededor, por quienes curan y sanan, por por quienes no apagan la mecha vacilante, por quienes protegen a quienes se sienten amenazados y amenazadas, por quienes desde su sufrimiento o dificultad dan testimonio de esta pasión por la vida de todos y todas. Alabar por los pequeños y las pequeñas, por los grandes signos de la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos une. Hoy vemos Otra vez se nos congeló. dicen que mis gestos son peligrosos, que voy por mal camino, pero cuando los que mueren son los otros y las otras, ya me dirán si estoy exagerando. En algo tan simple como curar,
y dar consuelo. Dicen que estoy amenazado de muerte, porque soy un Lázaro cualquiera, porque mi piel es distinta, porque soy extranjero, porque tengo una vida que no es vida, porque otros tienen preferencia, tal vez. Pero no me digas entonces que lo tuyo es vida, es cultura de muerte y no me interesa. Dicen que estoy amenazado de muerte y es una advertencia para intimidarme, meterme miedo en el alma y en el cuerpo y dejar que todo siga el surco que beneficia a los de siempre. Sea lo que fuere, estoy tranquilo, porque si me matan, no me quitan la vida, me siembran contigo y granaré desbordando sueños. Los cristianos y cristianas no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de vida, porque tú eres la vida. Como río de agua viva. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Raúl. Aunque se corta el último, pero ¿quién más se une a la oración? Yo me uno. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites participar en esta oración, en este compartimiento de nosotros que somos tus hijos diversos y plenos. Y gracias, Señor, porque hacemos presente y realidad lo que es tu espíritu, lo que eres tú, Señor, que eres diversidad, que eres infinitud de pensamientos, eternidades. Oh Señor, gracias te damos por todas las cosas buenas que nos das. Gracias porque nos has hecho a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos has hecho creativos, Señor, porque nos has dado intuición y nos has dado un soplo de gracia, de vida y de espíritu dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque en toda esta diversidad hemos encontrado edificación, transformación y unidad. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos siga guiando, que sea la Ruach divina quien nos esté transformando en cada momento y que nosotros, oh Dios Todopoderoso y Eterno, siempre cumplamos tu voluntad hecha en amor, tu voluntad hecha en paz, tu voluntad hecha en unidad y en armonía con los demás. Que seamos luz en medio de la oscuridad y que esta luz sea alimentada y se acreciente por Jesucristo nuestro Señor. Que seamos verdad, que seamos vida y que seamos profetas. Cuídanos, Señor, defiéndenos, auxílianos y que esta unidad no acabe, sino que día a día se haga más y que toda la comunidad cristiana, todos los cristianos y todas las religiones, al final seamos uno en el amor, uno en el amor, que todos seamos diversos y uno en el amor, en ese amor que hace crecer y que nos hace respetar a todos. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Bendícenos, protéjanos y auxílianos. Guárdanos y que se haga siempre tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Quién más une su oración? Puedo
Valentín. Adelante, Maringeli, claro que sí. Divina sabiduría, ilumina nuestro caminar, inspíranos para ver tu reflejo en todos nuestros hermanos, siendo esto como mirar tu rostro bendito. Danos sabiduría para poder caminar a tu presencia, dando luz para otros que caminan a nuestro lado. Amado Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Camina con todos nosotros para lograr el objetivo sin tener nada que nos separe en ecumenismo. Así sea. Amén. Amén. ¿Quién más se une a la oración? Pues si nadie más se une a la oración, le pedimos a nuestro querido Julián, pues vaya cerrando este espacio de oración. Dios Padre y Madre, que nos convocó al don de la vida, a este misterio cósmico, nos ayude a bailar esta danza cósmica con la Trinidad que inició esta Trinidad, que permanezcamos en movimiento, que las iglesias seamos fieles en los movimientos cristianos al Espíritu, a la Ruá Divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues muchísimas gracias a todos, a todas y a todes por su presencia a este encuentro, este primer encuentro de la comunidad ecuménica Magdala, aprovechando pues sí por esta semana de la oración por la unión de los cristianos y pues es para también pues la apertura para las actividades que tenemos en este año la comunidad ecuménica Magdala y pues obviamente es invitarlo al primer curso que tendremos en el mes de febrero y marzo, que eran 4 sesiones en febrero y 4 sesiones en marzo del curso Filosofía, Poesía y Espiritualidad que nos compartirá nuestro querido Fray Julián, que sin duda siempre cada curso es enriquecedor y todo ello, sobre todo yo he aprendido a comprender sobre todo la poesía con él y creo que pues estará muy interesante siempre pues revocándonos a estos grandes poetas, estos maestros de la filosofía y la espiritualidad y no dejar atrás pues que en esta semana pues fue el aniversario de uno de los poetas, Ernesto Cardenal, ¿no? Que un poeta en prosa y todo que poco a poco he ido aprendiendo y comprendiendo, pues sin duda, gracias a este gran maestro que es nuestro querido Julián. Pues agradecemos pues la presencia de cada uno de ustedes. Ya nuestro querido Raúl tuvo algunos problemitas ahí de conexión, pero le agradecemos por ese compartir. Agradecemos la presencia de nuestro querido hermano Oscar Solano, este hermano
que es sacerdote y obispo de la Iglesia Veterocatólica. Pues es un placer agradecer la presencia de nuestra querida Magda en representación de la Red Solidaria de la Década contra la Impunidad, a este hermano Ernest, a los miembros de la comunidad como Marigeli y nuestra querida Mariela, y pues es también agradecerle a nuestro querido Eric Eduardo desde Morelia, este también amigo filósofo, y que pues estamos en ese camino de caminar juntos. Pues agradecerles y pues cualquier informe para este curso que se llevará a cabo en febrero y marzo, pues ahí está el flyer en nuestras redes sociales. Si no, pues comuníquense al WhatsApp de su servidor, que es el 55 22 72 57 00. Pues les agradecemos a todos y pues este encuentro pues se va a estar transmitiendo en nuestra página de Facebook, así que les pedimos a todos los que nos vean en nuestra página de Facebook, pues que hagan sus comentarios para seguirnos enriqueciéndonos como comunidad. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Un fuerte abrazo.